Bueno, sin más introducción, más que decir que Venezuela es un desastre político y económico que bien vale la pena analizar. Javier. Es tristísimo, peor imposible. Cada vez que hablamos del tema, yo creo que esto ya no se puede poner peor y se pone peor. Sí. Y seguro si en un mes... bueno, es posible cualquier cosa. Sí, yo creo que hay varios escenarios. Hay una transición negociada, hay una renovación del chavismo manteniéndose en el poder, la institucionalización del autoritarismo y una guerra civil, el caos, etcétera. Y cada vez más, lo más probable es o caos o institucionalización del autoritarismo. ¿No ves la salida? Híjole, lo que tendría que pasar... No hay diálogo, ¿verdad? Lo que tendría que pasar para que se diera diálogo son tantas cosas que se ven tan poco probables que yo no veo más que o la institucionalización del autoritarismo y después saber qué pasa, o una continuación del caos y mayor violencia. La oposición sigue dividida con todo y todo. Es impresionante, ¿no? Esa es una de las cosas que se necesita para negociar. Menos dividida, ahora menos. Y se ha añadido, digamos, la escisión chavista. Sí. Que es significativa e importante, con esta señora Luisa Ortega. No sé si están tan divididos hoy ante la emergencia, digamos, la oposición. Pero si están menos divididos, estoy de acuerdo, pero entiendo que sigue habiendo divisiones, porque hay de chile, limón y hay dulce, divisiones de estrategia, o sea, no están necesariamente de acuerdo en qué hacer, sobre todo ahorita que nadie sabe muy bien qué hacer, porque, es decir, a menos de que haya más descontento dentro del ejército que lo que se pensaba y estos brotes, el de ayer de Valencia, etcétera, son un reflejo de eso, cosa que puede ser. Pero si no hay más descontento en el ejército, pues no es obvio por dónde ir si eres la oposición. Yo siempre he dicho, el ejército es clave en esto, ¿no? En cambio, Maduro tiene una muy clara estrategia. Muy clara estrategia, ¿no? A ver si logra implementarla. Pero yo coincido que la oposición está unida en contra de Maduro, pero no hay una clara estrategia de qué hacer en esta estrategia situación. clara de Maduro es una locura. Bueno, sí, claro. Porque lo único que tiene como horizonte es más privación y represión, más tiranía. Entonces, es una combinación imposible, a menos que pienses que es replicable la experiencia de nuestra querida Cuba. Yo creo que no es replicable. En estas épocas, de redes sociales. No es replicable en ese país. Pero esa es su estrategia. Pero fíjate, pero es que date cuenta, la caída que ha tenido... Eso es impresionante, lo que escribiste tú. El Producto Interno Bruto de Venezuela es 35% desde 2013. Eso es más que la caída de la Gran Depresión gringa de 29-33. Es más que la caída de Rusia en 90-94 y más que el periodo especial de Cuba en 89-93. Y la pregunta es, ¿de dónde vas a sacar recursos de cualquier tipo para revertir esto y que no sigas en caída libre? De ninguna parte, porque el petróleo pues ya es lo que tuviste y es lo que tienes, que además también se ha caído. Se ha caído... El precio internacional. Se ha caído, de $100 a 45 más o menos. Entonces tienes una serie de indicadores terribles. El que más me impresionó fue el del Economist, que las 3/4 partes de la población ha perdido peso, ha perdido kilos de peso. En promedio creo que 8 kilos fue el dato que yo vi. Es la dieta de Maduro. Maduro obviamente no ha perdido peso. No, por cierto, está más gordo que nunca. Bueno, entonces yo creo que ese deterioro, digamos, social, económico, familiar, aunado a la oferta de la tiranía, yo no creo que sea sostenible. Ahora, la parte internacional. No sé cómo truena, pero no puede. A ver, la oposición le está apostando mucho a la parte internacional, ¿no? Y la pregunta es, realmente, yo creo que puede hacer la diferencia, sin duda, pero no parece que la está haciendo. Es que hay dos vías. La primera, que es la más interesante, pero la más difícil en cierto sentido, podríamos llamarla la vía de las sanciones o Sudáfrica o como se le quiera llamar. Sí. Si en efecto es cierto lo que dice Joaquín Villalobos hoy, lo que han dicho muchos, de que el petróleo es lo que aceita, digamos, la alianza entre los militares corruptos y una cierta base social. Sí. Bueno, si tú logras implementar sanciones económicas que les duela en lo del petróleo seriamente a ese sector, a los militares que roban y a la base que se beneficia de ese petróleo, que es cada vez más estrecha, durante 6 meses o un año,
puede surtir efecto. 6 meses. 6 meses o una. Ah, no, mínimo. En una semana no lo Pero el único que puede hacer eso es Estados Unidos. Bueno, porque el 40 y tantos por ciento del petróleo todavía lo venden. Pero al mismo tiempo, Estados Unidos no va a actuar unilateralmente. Solo lo haría en compañía de China Brasil. y Cuba. Sí, bueno, es que esa es la otra vía. Bueno. Porque China y Cuba. si tú metes sanciones con América Latina, va a tener efecto. ¿Qué tanto? ¿Quién sabe? Pero esta mantra que todo el mundo repite, no sirvió con Cuba, no hay que repetirlo, depende. A lo mejor sí sirve. Y el único criterio, el único que hay para imponer sanciones o no, es si son eficaces. Si son eficaces, sí. Si no son eficaces, no. ¿Tú pondrías la eficacia en que fracture al ejército, Sí. la alianza del ejército con el Que empiece gobierno? realmente a sufrir el ejército y la parte corrupta del ejército, Bueno, pero que es la que hace negocio. Están sufriendo realmente, porque estamos hablando de los oficiales y los generales, Sí, que además hay un montón ahora, hay miles de generales. Pero el sueldo de la tropa es salario mínimo, ¿eh? Sí, por eso. No, pero hay Es mucha medio corrupción. dólar al día, al tipo de cambio. Ellos no están al tipo de sufriendo, cambio. o más bien no se han beneficiado del petróleo. Pero esta boliburguesía, que son los nuevos sectores militares que se benefician de todo esto, y es el petróleo, pero también son algunas otras cosas, por ejemplo, las importaciones. Las importaciones. Que todo lo que importan Sí. son ellos los que lo Incluyendo venden. de México. De México Y el lo mercado de venden alimentos, con el mercado negro. Sí, el mercado claro. negro del dinero. Bueno, si No, pero empiezas los a poner- militares, aunque estén sea la tropa, se ve que viven O sea, bien. las sanciones ¿no? O sí sea, duelen, Javier, y eso comparado de que a la población, quiero pensar de que la viven noche a la mejor, mañana y comparativamente, sí. encuentran a quién venderle el petróleo, pues es petróleo muy pesado, no tiene salidas logísticas fáciles. Pues los China, chinos, ¿no? Les pues habían los chinos, sí, precomprado pero por lo varios tienen que años. llevar. pero no está el oleoducto al Pacífico, Sí. a Buenaventura. Tienen que pasar por el canal de Panamá. Les puedes hacer la vida difícil, no imposible, pero difícil en el canal. O sea, la discusión de sanciones debe desideologizarse, debe volverse, digamos, tipo Deng Xiaoping. A ver, ¿el gato mata ratones o no? ¿Las sanciones duelen y pueden contribuir a eso o no pueden? Bueno, a Rusia le está doliendo, ¿no? Al Le parecer. está doliendo que Putin sí Sí. está... Bueno, se metió a la elección gringa, ¿no? Se metió a la- le salió Entonces, el tiro por la culata. Yo no le pero, metería claro. un criterio Capriles ético, hoy- salvo nada más que no le duela a la gente en la medida de lo posible. Capriles hoy en el país esboza una salida que podría ser interesante en el caso de que unas sanciones realmente fracturen eso. Y él dice con bastante sencillez y sensatez, nosotros no queremos levantarnos en armas, nosotros lo que queremos es un gobierno de transición en donde esté la oposición y el ejército y una salida hacia unas elecciones pactadas libres. Y dice que no quieren a Zapatero porque no ha funcionado, pero que les gustaría tener como intermediarios o como con negociadores a Lagos y a Cardoso. Mañana, cuéntanos algo de la reunión que va a haber mañana En Perú. Lima hay una reunión de cancilleres, digamos, de los 14 países, hasta donde entiendo, menos Estados Unidos y Canadá, los países que votaron a favor de la resolución crítica de Venezuela en Cancún. Incluyendo México. Incluyendo México, Brasil, Argentina, etcétera. No van a estar los del ALBA, entiendo, o pocos del ALBA, y no es una reunión de la OEA, que es la parte interesante, ya sacar esto de la OEA y crear una especie de grupo ad hoc, del cual luego se pueda derivar un grupo de amigos que podría ser un intermediario sensato entre la oposición y el gobierno. El problema es que depende a qué le tiras con un grupo de amigos. Si le tiras a un acuerdo entre la oposición y el gobierno, donde permanezca Maduro hasta que haya elecciones de algún tipo algún día, eso yo creo que va a ser muy difícil. Si lo que quieres es lograr una salida negociada de Maduro y de su equipo, de que se vayan ellos a cambio de una serie de cosas, eso hay un solo país que tiene las llaves de esa decisión y es Cuba. Bueno, y Cuba no tiene está muchos invitada. incentivos y no tiene muchos incentivos. No tiene. De que Estados tiene, Unidos. exactamente. Depende mucho cada vez más de Estados Unidos. Claro. O sea, Que Cuba le venda a Estados Unidos, yo te resuelvo Venezuela. Cuba Ok. necesita una buena relación con Estados Unidos. Yo creo Pero que ahí entra ya la política de Florida, los republicanos, Bueno, Trump pues, no pero quiere echar para atrás Obama. Es complicadísimo. Es un enredo. Pero es enredo. preciosa, Uf. es preciosa. Sí. Es una, Bueno, pero es una arquitectura trampa. Una trampa. de O sea, Pei.
Un último comentario, Javier. Yo sigue habiendo, creo que de de ambos Barragán. bandos, del lado de Maduro y del lado de la oposición, sigue habiendo gente que cree que puede ganar solitos y que el otro puede ser vencido de manera total. Y yo creo que esa polarización es lo que impide una salida negociada. Hasta que no se den cuenta que no hay esa posibilidad, que nadie puede ganar de uno u otro lado, no hay manera de llegar a una negociación de cualquier tipo. Y yo creo que Maduro piensa que puede librarla. Exacto. Reprimiendo lo que quiera. Y yo creo que hay gente de la oposición que piensa que pueden tumbar Javier, a Maduro. y sin va ganando. concesiones. A ver, perdón. Va ganando. El que va ganando es Maduro, en esto, la verdad. O sea, ya disolvió a la Asamblea, ya tiene la Constituyente, ya quitó a la Fiscal General, ya tiene muy apretados a López y a Ledesma. Metiéndose en la locura, o En sea, fin, ganando en sí, un sentido sí. y adentrándose en la locura total en otro. Entonces no la tiene ganada del todo, ¿no? Pues ya nos tenemos que ir. No, el tema es la vida cotidiana. A ver la vida si- cotidiana es un infierno Sí, creciente. y a ver Entonces, si no. analizamos el tema de México y en particular la izquierda mexicana frente a Venezuela, ¿no? Es un tema también que ha generado bastante polémica, ¿no? A ver si lo retomamos la semana que entra. La izquierda mundial, yo te diría, porque es Muy buen en ese punto, contexto. muy buen punto. se Es la vuelve izquierda más mundial, interesante. claro. Corbyn. Así es. Corbyn. Bueno, Sí. por un lado, Corbyn que sigue no Bernie queriendo Sanders. pronunciarse. Es su ídolo. Por el No, otro no, lado, ya sabes que es el Sanders ídolo. o Corbyn. No, Corbyn. Le prende ¿Es veladora. corbinista? No sabía. para nada. No sabía. No, Bueno, nos vemos. Qué Gracias. ventaneada te Gracias, dieron. señores. No, Gracias a muy usted mal. por habernos acompañado. No. Yo lo espero mañana en punto de las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Dijo Javier. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Soy Genaro Lozano. Bienvenido a Foro Global, el espacio de Foro TV especializado en